Siempre estoy deseando. Perfecto, perfecto. Estamos en contacto con Sol Anzú, ella es economista, analista de datos argentinos por la educación, datos de argentinos por la educación, coautora del informe sobre la caída de la natalidad y los jardines de infantes. ¿Y por qué la llamamos a Sol? Porque hay un dato que por la caída de la natalidad habría lugar para absolutamente todos los chicos que quieran ingresar al jardín el año que viene. 100% de cobertura para el nivel inicial, producto a la gran caída que hubo en la natalidad en nuestro país. ¿Cómo estás, Sol? Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, nos sorprendió el número. Sí, el un poco, 100%. Bueno, sí, el contexto de todo esto es, como todos sabemos, la natalidad viene cayendo y se proyecta que siga cayendo al menos en los próximos años, si es que no se toman medidas como para revertir este asunto. Y lo cierto es que el primer nivel en el que esto se ve reflejado es en el nivel inicial. Chicos que, bueno, nacieron hace 3, 4, 5 años y hoy ya están ingresando al sistema. Sí. Y lo cierto es que hoy en día tenemos chicos, tenemos mejor dicho 700.000 niños menos de entre 3 y 5 años que hace 10 años. Entonces, es un número. Repetí el número, por favor. 700.000 chicos Es un menos, montón. de entre 3 y 5 años. Es un montón, se espera por supuesto que esto siga escalando hasta alcanzar a los otros niveles, pero en particular en el nivel inicial lo que sucede es que la cobertura todavía no es del 100% o no es cercana al 100% como sucede por ejemplo en el nivel primario, sino que tenemos una sala de 5 años prácticamente universalizada, una sala de 4 con niveles cercanos al 90% de cobertura, pero una sala de 3 años que no es obligatoria con niveles aproximadamente del 58% de la cobertura. Es decir, hoy 58% de los chicos de 3 años efectivamente están asistiendo a sala de 3. Sí. Y esto, y acá hay que diferenciar como dos factores, hay una cuestión más vinculada, si se quiere, a la oferta, a que efectivamente existan esos jardines, esas salas, esos lugares, teniendo en cuenta justamente que como no es obligatorio, el Estado no está obligado a proveerlo. Y por el otro, una cuestión más vinculada a la demanda, ¿no? A que los padres efectivamente, las familias efectivamente decidan enviar a los chicos al jardín. Y en este contexto es donde se abre esta ventana de oportunidad de, bueno, dado que hay menos chicos y que van a seguir naciendo menos chicos, tal vez podemos pensar en una reorganización de estos recursos, de la infraestructura, de la capacidad instalada que tenemos hoy, para poder alcanzar esta cobertura prácticamente universal en sala de 3. ¿Preocupa la caída en la natalidad? Es cierto que en algunos sectores de la economía puede preocupar más, y lo entendemos, y sabemos que se van a empezar probablemente a tomar medidas como para intentar revertir esta tendencia. En educación en particular, nosotros lo vemos como una oportunidad, por un lado, porque se aprovechan o surgen estas posibilidades de aprovechar infraestructura, de aprovechar también los recursos humanos que tenemos hoy, y por el otro, incluso para quienes no lo consideran una oportunidad, lo vemos como algo que ya está pasando y que por lo menos hay una generación entre medio que ya está afectada. Incluso si se pudiera revertir esta tendencia de la natalidad, los chicos que hoy están ingresando al sistema educativo, bueno, vamos a ver este efecto, si se quiere, hasta que terminen, ¿no? Hasta que lleguen al último año de la secundaria. Entonces, hay que tomar medidas hoy. Habría que haber tomado medidas ayer incluso, te diría, pero bueno, dado que ayer no se puede, podemos hoy. Y en ese punto es que también acercamos la evidencia acerca de lo que funciona. Hablábamos de esta reorganización de las aulas, pero también todo lo que tiene que ver con los docentes. Bueno, se puede pensar en, por ejemplo, lo que son las parejas pedagógicas, los programas más del estilo tutorías o de acompañamientos grupales a chicos que tal vez tienen algún rezago, alguna dificultad en los aprendizajes, o incluso empezar a pensar en la extensión de la jornada, en que cada vez más escuelas puedan efectivamente tener una jornada extendida. ¿Estas tendencias se replican en las distintas provincias o hay tendencias distintas de acuerdo al sector del país? Bueno, lo cierto es que vemos que todas las provincias están sufriendo estas consecuencias de la caída de la natalidad. En algunas es cierto que es mayor, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, la caída de la natalidad en la última década supera el 30%, está más cercana a un 35%. En otras como Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, la caída de la natalidad es cercana al 20%, entonces hay diferencias entre provincias, pero ninguna queda por fuera de este fenómeno. Y en este punto sí es diferente qué se va a poder hacer en cada una, también por las condiciones de base o el punto de partida en el cual estábamos, ¿no? Hay provincias, sobre todo las que tienen un gran porcentaje de zonas rurales,
las que, bueno, tal vez todavía faltan construir jardines, todavía faltan construir salas, faltan docentes o en algunas materias en particular, y otras en las que de repente, bueno, empieza a sobrar, ¿no? Entre comillas, y en este punto, sobre todo, bueno, hacemos énfasis en esta reorganización o reasignación de los recursos. Algo que me pareció incluso llamativo y que me gusta, ¿no? Esto de momento de crisis, porque todos hablamos de la baja natalidad, que efectivamente es una crisis, pero que lo vean del punto de vista positivo de la oportunidad que brinda para la adaptación de otras cuestiones que en otro momento hubiese sido imposible. Eso por un lado está bueno, pero en el sentido estricto de la baja natalidad, que ningún sistema es sostenible. O sea, cuando haya mucha más gente grande y sobre todo llevando ya varias décadas, ¿no? Una población media que tenga que sostener incluso más de lo que hace hoy en día todo un sistema, es muy complicado, ¿no? Y la parte educativa, eso también va a afectar, al igual que nos va a afectar absolutamente a todos. No, sí, tal cual, estamos de acuerdo. Bueno, incluso esta tendencia ya se empezó a ver en otros países, mucho antes que acá, en países europeos, y distintas medidas que se están tomando como para fomentar la natalidad, ¿no? También medidas muy enfocadas en las familias, en ciertas facilidades, créditos hipotecarios, guarderías, como que pueda convivir la idea de familia con el mercado laboral, sobre todo. Eso por un lado. Por el otro, e incluso en educación, que estamos hablando de esta ventana de oportunidad que se abre, también hay cuestiones que hay que rever, como por ejemplo la formación docente, porque si vos formás docentes para aulas que no van a existir o para zonas que de repente no se va a necesitar, bueno, sí. También hay una cuestión ahí, ¿no? De que estos docentes van a salir al mercado laboral y la verdad es que no van a encontrar trabajo. Entonces se requiere más que nunca esta planificación, al menos desde lo estatal, porque lo privado por ahí funciona con otra lógica, sabemos que a partir de la demanda, ¿no? Pero al menos desde lo estatal sí se va a requerir esta planificación para que también, como bien decías, pueda ser sostenible en el largo plazo. Bueno, de hecho, a principio de año hemos visto varias escuelas y establecimientos que tuvieron que cerrar porque no tenían la cantidad suficiente de matrículas. Y ahí se empieza a haber un problema para los padres que ya contaban con esa inscripción para sus hijos y que de la noche a la mañana tuvieron que salir a buscar otro colegio para que ellos puedan asistir. ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar o que se podrían tomar en nuestro país para revertir esta tendencia en cuanto a la natalidad? Bueno, en cuanto a la natalidad, por el momento también una aclaración es que todavía no hay medidas tal vez concretas que ya se estén tomando, de a poco empieza a aparecer algún proyecto de ley, pero bueno, la mayoría tienen que ver con esto, con por ejemplo... Con las guarderías, sí. Guarderías, ciertos beneficios o facilidades para la familia, lo que se ha hecho en otros lados, reducción de impuestos a familias con más de una cierta cantidad de hijos, ciertas facilidades en los créditos hipotecarios, guarderías, licencias de maternidad y de paternidad más largas, todo como en pos de poder equilibrar a la familia con la vida actual que uno lleva. Cuando se hacen este tipo de estudios, ¿se pregunta por qué alguien decide no ser padre, no ser madre? ¿Cuáles son las razones que hacen que no quieran tener hijos? Es una buena pregunta. En particular, en este caso, no se hizo la consulta. Sí creo que debería ser... o es una pregunta que queda un poco pendiente, sí. ¿No? Esta consulta popular también para que cuando se tomen las medidas... Claro, para entender tal cual, para entender cuál es el contexto y qué es lo que tendría que pasar para que esta tendencia se dé vuelta. Pero sí vemos que hay una cuestión de la maternidad o de la paternidad que se está retrasando. Esta caída de la natalidad está explicada principalmente por una caída de la natalidad en el caso de embarazos adolescentes o de madres jóvenes, y cada vez son más las mujeres que, por ejemplo, eligen ser madres después de los 40 años. Entonces, se está revirtiendo, esta tendencia no llega todavía como a contrarrestar el efecto de la caída, pero bueno, hay algo acá de no sabemos qué para el futuro y podría ser como apuntar justamente a este grupo etario. Claro, porque además cuando una mujer decide ser madre después de los 40, probablemente tenga 1 o 2 hijos y no se armen esos familiones que si una mujer decide ser madre primeriza a sus 20. Exactamente, tal cual. E incluso sin irnos tanto en el tiempo, en los 70 el promedio de hijos por mujer era aproximadamente de 5, esto a nivel global. Un montón. Y hoy en día... Sí, está por debajo de 2, justamente esta tasa de reposición que se habla como para que el sistema sea sostenible de alguna manera, y probablemente estamos más cerca, ¿no?, de esta concepción de familias menos numerosas y con la maternidad, la paternidad mucho más tarde, también luego de lograr ciertos objetivos personales muchas veces.
Sol, ¿notás ahí una reticencia de parte de la inversión para poder hacer toda esta infraestructura que requiere una sociedad que avanzó hacia otras, o hasta hacia esto, ¿no? Maternidades más tardías y un mundo que se viene con menos gente en algún punto, al menos en esta sociedad en la que vivimos hoy en Argentina, Uruguay y algunos países que tengan economías y sociedades un poco más parecidas a las nuestras. Hay reticencia de parte del Estado. El Estado está llegando lento, por ejemplo, a este tipo de infraestructura que se necesita y medidas que se necesitan. O la inversión privada también ahí puede tener su lugar y puede acelerar las cosas, y eso puede generar más desigualdad en los colegios, en los jardines. ¿Cómo lo ves desde ese lado? Es una buena pregunta. Bueno, nosotros por lo menos lo que venimos analizando en cuanto a la inversión en educación, en la última década, incluso te diría en los últimos 20 años, es que hablamos siempre de que tenemos una deuda con la educación. Desde el 2006 hasta el año pasado estuvo vigente una ley, por ejemplo, que decía que se tenía que invertir el 6% del PBI en educación, y lo cierto es que esa ley se cumplió únicamente en 3 oportunidades, y nos generó una deuda que para poder saldarla en un año se tenía que invertir un 12%. O sea que imagínate que si no llegábamos al 6, exacto, hablar de un 12 era prácticamente una utopía. Es cierto que acá el sector privado también juega un rol, pero como bien decías, termina muchas veces amplificando estas desigualdades, y sobre todo en Argentina no teníamos tanto un problema de cobertura o de que los chicos efectivamente ingresen al sistema educativo, más allá de esta cuestión que mencionábamos hoy en sala de 3 en particular, al no ser obligatoria. La mayoría de los chicos que tenían que estar efectivamente estaban en el sistema educativo, pero sí hay una cuestión muy fuerte con la calidad, de con qué resultados muchas veces terminan estos chicos, ya sea a nivel primario o ya sea a nivel secundario, y hoy en día vemos que hay una dificultad en los aprendizajes, bueno, en matemática y en lengua, en primaria y en secundaria, que son las áreas y los niveles que se mide. Yo siempre digo, si midiéramos a nivel inicial, probablemente también veríamos una dificultad ya desde el inicio. Y bueno, parte también de esta falta de financiamiento muchas veces hace que las políticas que se puedan llevar a cabo sean mucho más limitadas. ¿Cuánto se invierte hoy en día del PBI en educación? Hablabas de un 6%, que era lo que debería invertirse. Sí, es una buena pregunta, y acá también hay que diferenciar lo que invierten las provincias de lo que invierte Nación. Claro. Aproximadamente nosotros siempre decimos 3 de cada 4 pesos de lo que se invierte, lo invierten las provincias, que va destinado todo a lo que es educación básica obligatoria. Claro. Nación invierte mayormente en lo que es educación universitaria, educación superior. Hoy en día estamos cerca de un 5%, pero de vuelta, de ese 5% hay como un punto porcentual, podríamos decir, que lo pone Nación, el restante las provincias. Y también esto muchas veces favorece estas desigualdades de las que hablábamos, ¿no? Claro. Porque dependiendo de la capacidad de financiamiento de cada una, bueno, se generan estas brechas enormes. Sol Alzú, economista, analista de datos de Argentinos por la Educación, coautora de informe sobre la caída de la natalidad y los jardines de infantes. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.